Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Este día continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos, que hemos iniciado hace varios meses atrás, y ahora corresponde iniciar el capítulo número 6. Este es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo, y así es como hoy corresponde iniciar el capítulo número 6, donde vamos a leer la palabra del Señor. Bien, si lo tiene listo, leamos en Marcos capítulo 6, del versículo número 1 en adelante. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos. El versículo o el pasaje que hoy hemos leído comienza diciendo que Jesús salió de allí y se fue a su tierra. Cuando dice salió de allí, se refiere que él salió de la región de Decápolis, donde él había ido a anunciar el evangelio, donde se había encontrado con aquel hombre poseído por demonios y al cual liberó. También se dio la sanidad de la hija de Jairo y de aquella mujer que también tenía 12 años de sufrir de una hemorragia vaginal, y a la cual el Señor sanó de manera instantánea. Todo eso ocurrió en la región de Decápolis, que era una región gentil, pero ahora dice que él salió de allí y volvió a su tierra. Cuando habla de su tierra, se refiere a la ciudad de Nazaret. Marcos no relata, no menciona Nazaret, pero como este es un pasaje que también aparece en el Evangelio de Mateo, allí sí se nos dice que la ciudad era Nazaret. Nazaret estaba ubicada en la región de Galilea, y Galilea se encontraba en la parte norte del país. Nazaret era el pueblo donde Jesús había crecido desde que era un niño, después que José recibió en sueños el aviso de el ángel que le decía que Herodes buscaría al niño Jesús para matarlo.
José fue a Egipto para buscar ahí refugio. Pero después también el Señor le habló y le dijo que Herodes ya había muerto y que él podía volver. Entonces es cuando José toma a Jesús y a su madre María y vienen de regreso a la tierra de Israel. Pero al llegar a Israel se da cuenta que es verdad lo que el Señor le había dicho, que Herodes había muerto, pero su hijo estaba reinando. Y por temor al hijo de Herodes es que José decide irse a Nazaret a vivir, y es ahí donde ellos se asentaron en una época cuando Jesús andaba por los 2 o 3 años de edad. Es ahí donde a partir de esa edad Jesús crece, y por eso es que los vecinos vieron a Jesús como alguien que ahí había nacido, aunque no había nacido en Nazaret, y lo veían como un vecino más. Por eso es que también a él le llamaban Nazareno, porque se había criado en Nazaret, aunque, repito, y usted lo sabe, él no había nacido allí. Pues bien, hubo un día cuando, para iniciar su ministerio, Jesús abandonó Nazaret para ir al Jordán y ser bautizado por Juan. Y luego él comenzó su ministerio y anduvo predicando en otras ciudades de la misma provincia de Galilea, como por ejemplo Betsaida, Capernaum y los alrededores del lago. Recuerde el ciclo de la barca que hemos visto en los capítulos anteriores. Pero esto hizo que la fama del Señor comenzara a hacerse oír en la región. Y también llegó a Nazaret, su pueblo natal, la fama de lo que él hacía. De manera que ahora él llega después de algún tiempo de regreso a su pueblito, entra en la sinagoga de Nazaret y allí él comienza a enseñar. Y él comienza a enseñar de la misma manera que había enseñado ya en otros pueblos y ciudades. Pero ahora que él está enseñando en Nazaret, la gente que le escucha se sorprende y se hacen las siguientes preguntas: ¿de dónde sacó tales cosas? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Ellos estaban sorprendidos de la autoridad que el Señor tenía, de la sabiduría con la cual enseñaba, de los milagros que eran hechos a través de sus manos. Pero vea, ese sorprenderse, que ahí también Marcos dice que ellos estaban maravillados por lo que oían acerca de Jesús. Ese maravillarse no era un maravillarse en el sentido positivo, en el sentido que los vecinos dijeran: qué maravillosas palabras las que Jesús dice, qué maravillosa autoridad la que él ejerce, qué maravillosos milagros los que hace a través de sus manos. No era en ese sentido el maravillarse, sino que el sentido era: ¿cómo puede él hacer lo que está haciendo si sabemos cuál es su origen? Y ahí también en el versículo 3 dice con claridad: ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? El maravillarse era porque ellos conocían muy bien a Jesús, lo conocían desde niño,
Lo habían visto aprender a hablar, aprender a hacer las cosas que los niños de 3, 2 años de edad aprenden. Lo habían visto llegar a la pubertad, luego llegar a la adolescencia, luego convertirse en un joven. Lo conocían a él y lo conocían tan bien que dice el versículo 3: ¿no es acaso el carpintero? Es decir, que ellos sabían que Jesús había desempeñado el oficio de carpintero antes de iniciar su ministerio. Así lo conocían ellos, como el carpintero. Pero no solo sabían su oficio, sino que dice: ¿acaso no es él el hijo de María? Es interesante que cuando ellos hablan de Jesús, lo relacionan con su madre, con María. Y eso es interesante porque es algo que muy pocas veces ocurre en las Escrituras. Siempre que se hacía referencia a una persona, se hacía referencia a su padre. Entonces se decía, por ejemplo, David, el hijo de Isaí; Saúl, el hijo de Cis. La referencia era siempre al padre. Extrañamente, aquí no se está haciendo referencia al padre de Jesús, sino que a su madre, porque dice: ¿acaso no es el hijo de María? Muchos se han preguntado por qué causa el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el hijo de María. Y digo el Evangelio de Marcos porque el Evangelio de Mateo, cuando relata este pasaje, lo presenta como el hijo de José. Lucas no tiene este relato, pero cuando hace referencia a Jesús, lo menciona como el hijo de José. Solo es Marcos el que relaciona a Jesús como el hijo de María. ¿Por qué? Eso no se acostumbraba en la época. Entonces ha habido, por supuesto, muchas explicaciones que se han tratado de dar a ello, pero parece que la explicación más adecuada sería que María había enviudado hacía ya bastante tiempo. Como lo vamos a ver ahí, María ahora era madre de 5 hijos varones. El primero de ellos era Jesús. Pero no solo había tenido 5 hijos varones, había tenido también varias hijas, que eran por lo menos 2. Pudieran haber sido más, porque la Escritura no dice cuántas niñas María había tenido. De sus hijos sí dice que son 5 y sabemos los nombres de cada uno de ellos. Pero de las niñas no sabemos. Pero después de haber tenido esos hijos, José murió, y se considera que él murió cuando María todavía era de una edad relativamente corta. Porque cuando José se comprometió con María, María era una jovencita. O sea, la costumbre en la época era que las niñas se casaban o se comprometían en matrimonio a eso de los 13, 14 años de edad. Más o menos esa era la edad que María tenía cuando resulta que ha concebido por el Espíritu Santo y está comprometida ya con José. José se casa con ella, entonces ella era una adolescente cuando se casó y luego tuvo
sus hijos e hijas, pero ella era joven, pero José no, él era mayor. Él fallece. Y entonces en la memoria de la gente en Nazaret que los conocía porque eran vecinos, ya no figuraba la imagen de José, porque hacía ya tiempos había muerto. Pero María está viva aún. Y esa se cree es la razón por la cual el pasaje menciona a Jesús relacionándolo con María y ya no con José, porque ya los vecinos tal vez lo recordaban a él, pero de manera muy lejana, y por eso dicen el hijo de María. Pero luego habla de los hermanos de Jesús, que son 4, y no solo habla de ellos, sino que también dice sus nombres. Dice que tenía un hermano que se llamaba Jacobo, otro que se llamaba José, otro que se llamaba Judas y otro que se llamaba Simón. Entonces vea que José y María a sus hijos les pusieron los nombres de los patriarcas, con la excepción de Judas, que no hubo ningún patriarca que se llamara así. Y la otra excepción fue Jesús, que fue el ángel Gabriel quien dijo que él tenía que ser llamado Jesús, porque él sería el salvador de su pueblo. Y después de haber mencionado que eran 4 hermanos los de Jesús y haber mencionado sus nombres, viene y añade: ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Es decir, que también tenía hermanas, pero no dice cuántas eran y tampoco menciona sus nombres. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que la gente de Nazaret conocía muy bien a Jesús, lo conocía desde niño, había sido vecinito, lo habían visto crecer, sabían que había trabajado como carpintero antes de iniciar el ministerio, sabían que era el hijo de María, sabían que tenía 4 hermanos y sabían sus nombres y los mencionan, sabían que tenía hermanas. Sí lo conocían tan bien. ¿Cómo era que él podía estar ejerciendo la autoridad que ahora tenía, hablando con la sabiduría que hablaba y haciendo los milagros que hacía? Esto sería como que si en su barrio, en su colonia, viviese un hombre joven, que es carpintero, que hace mesitas, que hace sillas, pero de repente desaparece y como un año después vuelve a aparecer. Y cuando aparece ya viene hablando con autoridad, viene hablando con sabiduría, viene haciendo milagros maravillosos. ¿Qué pensaría usted? Quizás sería la misma pregunta que se hacían ellos. ¿Y de dónde aprendió a hablar de esa manera si lo que sabemos es que es un carpintero? ¿De dónde tiene la autoridad para hacer lo que hace si él siempre ha sido un artesano? ¿Cómo es que hace los milagros? ¿Cómo es que sus manos sanan a los enfermos si sus manos lo único que han hecho es tomar los clavos y el martillo y labrar la madera? Esto se convirtió en un obstáculo, porque dice la parte final del versículo 3 que se escandalizaban a causa de él. Pero cuando dice que se escandalizaban, significa que ellos no podían aceptar o reconocer lo que ahora estaba ocurriendo con Jesús, porque lo seguían viendo como su vecino y ya no como
que Dios había hecho con él. Esto, hermanos, nos habla de una característica que tenemos los seres humanos y que es un peligro, porque Nazaret se vio en desventaja. Adelantémonos un poco al versículo 5, donde dice: en efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro. Oiga eso. No pudo hacer ahí ningún milagro, excepto, dice, sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, pero fueron unos pocos en relación a otras ciudades donde él había sanado a todos, pero aquí solo eran unos pocos. Y dice el versículo 6, la nota triste: él, o sea, el Señor, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Pero por qué eran incrédulos? Porque estaban muy familiarizados con el Señor Jesús. Y a eso es lo que le quería llevar cuando le decía que esa es una característica de nosotros los seres humanos. Y le decía que un peligro. ¿Cuál es ese peligro? El peligro es que perdemos de vista lo maravilloso que ocurre a nuestro lado, porque simplemente está a nuestro lado. Y uno se va habituando, se habitúa a ver las cosas, a escuchar las personas, pero como es algo que tenemos todo el tiempo, no lo valoramos. No lo valoramos. Porque nos es muy familiar. Y como no lo valoramos, eso nos vuelve incrédulos. Y dice que el Señor se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Entonces, vea, cuando Dios hace algo especial, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, eso que Él está haciendo es algo especial, algo sobrenatural, algo no común. Pero las personas que están viviendo eso no logran captar ni comprender la dimensión de lo que está sucediendo. Porque las personas son parte de esa misma historia, y como son parte, no la valoran. Solo el que ve de lejos, solo el que no es protagonista de esa historia, sino que está observando, se maravilla y dice: eso es tremendo lo que está ocurriendo, eso es grande lo que Dios está haciendo en tal o cual lugar. Pero para las personas que están viviendo eso, no lo ven así, no lo valoran. Por eso es que hace muchos años atrás, un muy famoso historiador francés, él dijo una frase que es una gran verdad. Él no era creyente ni nada, era un historiador. Pero al examinar todo lo que es la historia de la civilización humana, él llegó a una conclusión y lo dijo en esta frase. Él dijo: el hombre no sabe la historia que escribe. El hombre no está consciente de lo que sus hechos están haciendo en determinado momento. El hombre no sabe la historia que escribe.
no se da cuenta, no lo percibe. Lo sabrá hasta después. Y vea, usted puede pensar en cualquier evento histórico y nacional o de otro país, en el área que usted quiera. Si quiere en el área educativa, si quiere en el área de la agricultura, si quiere en el área de la ciencia, si quiere en el campo de la política, de la medicina, lo que usted quiera. Cuando ocurrieron las cosas, las personas no valoraban esas cosas. Hasta después que los hechos transcurrieron, la gente comenzó a ver el valor de aquello que estaba sucediendo. Ha habido grandes genios que en su época fueron despreciados. Pintores que hoy una de sus obras puede costar 200, 300, 400, a veces hasta 500 millones de dólares. Pero ellos murieron en pobreza. Ellos murieron enfermos, olvidados, abandonados. ¿Por qué? Porque cuando ellos vivían, la gente que les conoció, como lo conocían, no veían en ellos el genio que verdaderamente era. Tuvieron que morirse y tuvo que pasar mucho tiempo, a veces siglos, para que la gente se diera cuenta que estaban haciendo historia esas personas. Probablemente usted ha oído hablar de Beethoven, el famoso músico alemán, que en su época fue muy criticado por su manera de componer, que rompía los parámetros que había en la época. Entonces, habían críticos mordaces que decían: Beethoven es un loco y sus composiciones son ruidos explosivos que parecen relámpagos y bombazos. Así calificaban la música de él. Pero hoy en día se le considera el genio musical más grande que la humanidad ha tenido. Y su obra famosa, la novena sinfonía, que en su época fue muy criticada porque él rompió los parámetros de lo que era una sinfonía, y para colmo le mete un coro en el cuarto movimiento. Lo ridiculizaron y hoy se considera que es la obra musical más grande que el ser humano ha podido producir en toda la historia que tiene el ser humano de ser hombre. Ahora, ¿por qué se le valora así? Porque pasó el tiempo, se le ve en la distancia. Pero en el momento que él vivía y que la gente podía ir y escucharlo, platicar con él, no lo apreciaron. ¿Por qué? Porque lo conocían. No sabían la historia que estaba escribiendo. Eso ocurre con la obra de Dios, que uno se va habituando, hermanos, a lo que ocurre a nuestro lado, y uno ya no ve el milagro. Por eso el Señor, se cree que este era un dicho que había en su época, y que Él lo toma pero lo aplica al tema de lo que está ocurriendo en su pueblo natal. Y es que dice, versículo 4: en todas partes se honra a un profeta. Todo profeta es respetado y honrado en todas partes, menos, dijo el Señor, en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Un hombre de Dios será reconocido como hombre de Dios en todo lugar, menos en su país, menos entre su familia, menos en su iglesia. Ahí no.
pero en cualquier otro lugar lo van a honrar. Igual que Jesús. En Capernaum él era honrado, amado, respetado. En Betsaida lo recibían con alegría. En Corazín él hacía muchos milagros porque la gente tenía fe en él. Pero cuando llega a Nazaret, que era donde lo conocían, ahí no creyeron en él. Y bueno, ¿y este por qué está enseñando lo que enseña si solo es un carpintero? ¿Y cómo es que hace milagros? Él no puede hacer milagros. Y no es el hijo de la María, pues. Y no sus hermanos están con nosotros y sus hermanas también. ¿De cuál es la diferencia? Y Jesús quedó sorprendido de la incredulidad de ellos. Ese es el peligro, que uno pierde la perspectiva y deja de valorar lo que tiene. El Señor dijo que no había profeta que fuera honrado en su propia tierra. Y sabe, nosotros tenemos nuestro propio profeta. Y nuestro profeta es la iglesia. Pero no valoramos nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte de ella. Porque aquí venimos todas las semanas. Y entonces lo que hacemos es señalar lo que se nos ocurra. Como lo más cómodo que hay es que los que no hacen nada, precisamente porque están dedicados a hacer nada, la toman de señalar, criticar y murmurar de todo. Que esto no debería ser así, debería ser así. Que esto no debería estar aquí, debería estar allá. Que esto debería ser de esta manera, como yo digo, y no como está dicho que se debe hacer. Pero ¿por qué no lo valoran? Porque están adentro. Y como lo están viviendo, les es muy natural. Pero yo le digo, hermano y hermana, no es natural. Esto que tenemos aquí, esto no es normal. Esto es un milagro, esto es una maravilla que el Señor está haciendo. En verdad, no hay lugar en donde ocurra algo similar o parecido a lo que aquí está ocurriendo. Ahora, usted me puede decir que nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo, pero estoy hablándole con la mayor sinceridad y sobre la base de conocer aquellos lugares que se mencionan hoy en día como focos de avivamiento, focos de despertamiento, y que cuando uno está allí y lo ve, no es cierto, no es verdad. Y son personas que se mueren por venir acá. ¿Qué cree usted que hace? Que vengan cantidad de hermanos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Ucrania, de Corea, y vienen de todos lugares. ¿Por qué? Porque lo ven como se debe ver, como algo único, porque en verdad le digo, es único. Y nosotros a veces decimos, ay, que el Señor nos envíe un avivamiento, y no se da cuenta que lo está viviendo. En verdad, el Señor se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Pero eso dice que nosotros debemos tener el cuidado de saber apreciar y valorar lo que tenemos. Es que es un privilegio el que Dios nos ha dado, hermanos, y debemos estar profundamente agradecidos con lo que Dios nos da. Apreciemos, valoremos.
el ministerio que Dios nos ha dado, la congregación que nos ha dado, los hombres que nos predican la palabra, porque le digo, son inéditos. No hay así. Y no es posible que haya personas del otro lado del planeta que sí lo aprecian, lo anhelan, lo desean. Y quizás dicen, dichosos los salvadoreños que pueden ir ahí las veces que quieran. Y si supieran, ¿verdad?, que pereza le da venir. Y si supiera que viene a dormirse. Entonces, el hombre no sabe la historia que escribe. Dentro de 30 años, si el Señor no ha venido, se hablará, hermanos, de lo que usted hizo. Se hablará de una iglesia con recursos económicos limitados, pero que fue capaz de llevar adelante proyectos como los que hemos llevado poco a poco. Y la gente se preguntará, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron comprar ese terreno solo para que los autobuses lleguen ahí? ¿Cómo pudieron hacer para comprar el otro terreno para tener la iglesia infantil, la corporación cristiana de radio y televisión? ¿Cómo pudieron hacer para tener un canal de cobertura nacional, una radio de cobertura nacional, y aparte de eso las otras emisoras de frecuencias o coberturas regionales o locales? ¿Cómo hicieron para comprar un terreno? Y todavía lo que falta por venir, la construcción del nuevo edificio para la iglesia, los nuevos edificios, la nueva estructura que vamos a estar utilizando en breve. ¿Cómo se logra eso? Es a través de la fe. Es a través de la confianza en el Señor, a través del esfuerzo, a través de la lucha. Usted sabe lo que le cuesta, pero no sabemos la historia que estamos escribiendo. Pero llegará un momento cuando esté escrita, y cuando ya sea escrita, la gente reconocerá y dirán, fue una época de gloria, fue una época de visitación de Dios, fue una época especial esa. Ay, lo que yo diera por haber vivido en ese momento. Hoy es ese momento y aquí estamos. La pregunta es, ¿lo valoramos? O usted está pensando, me parece muy presumido lo que el hermano está diciendo hoy. Eso es ese fue el pensamiento de la gente de Nazaret. Si este solo es un carpintero, ¿cómo es que habla las palabras que habla? Y no es el hijo de la María, pues. ¿De dónde tiene esta autoridad? Es un presumido, así lo veían. Y dice que el Señor no pudo hacer milagros. Él quería, pero no pudo. Excepto, dice, sanar a unos pocos enfermos. Y se quedó sorprendido de la incredulidad de ellos. Entonces, hermanos, debemos aprender a valorar lo que el Señor nos ha dado. En verdad, mire, la gente aquí está y se queja de todo, ¿verdad? Se queja del calor, se queja de la lluvia, se queja de las sillas, se queja de los niños, se queja de lo que se le ocurre, y hasta de lo que no se le ocurre lo inventa y se queja. Pero solamente se van ahí nomás a los Estados Unidos y ya están llorando. Ay, mi iglesia, dice. Ay, me acuerdo
Y ahí están por el internet oyendo las predicaciones y ahorita mismo nos están viendo por la televisión. Y están diciendo, es cierto, yo ahí estuve sentado en una silla y lo que hice fue llegar a recriminar, a pelearme con los diáconos, con las diaconisas llegaba yo. Pero ahora allá están llorando. ¿Por qué? Porque ahora ya están a la distancia. Hoy lo valoran. Antes no. Eso es lo que tenemos que aprender. A ser agradecidos. Obviamente, perfección no hay. Perfectos no somos, ni nosotros, ni nadie. No se trata de eso, sino que se trata que a pesar de lo que somos, la gracia del Señor se está manifestando a nosotros. Y por eso es que la iglesia es tan respetada. Platique usted con personas de otras congregaciones y verá, para ellos es un respeto hacia las emisoras que la misión tiene. La respetan profundamente. El canal lo ven con mucho respeto. Para ellos es normativo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Criticar la radio. Ah, no, que esa programación es mundana, que esa programación no es así, que a mí no me gusta. No, yo no voy a colaborar. Porque el que está adentro no lo comprende. No lo comprende. Y ese es el peligro. Que el Señor no pueda hacer un milagro para usted porque se queda asombrado de su incredulidad. Pero si nosotros tenemos gratitud y apreciamos lo que el Señor nos da y lo valoramos, aunque sea la mitad de lo que lo valoran otras personas que no se congregan acá, aunque sea la mitad, sería suficiente para que la gracia del Señor nos bendijera en grande manera. Esa es la enseñanza del pasaje. Eso es lo que nos enseñan esos versículos. Que los que eran vecinos de Jesús no lo apreciaron, no lo honraron. Pero donde él era forastero, lo amaban, lo apreciaban, lo querían, le rogaban que se quedara con ellos. En Nazaret hasta trataron de matarlo, lo relata el Evangelio de Lucas, que lo quisieron matar en su propia tierra. Que Dios nos guarde para que nuestro corazón sea agradecido y sepamos reconocer los dones y la misericordia del Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que Dios ha puesto en medio suyo un milagro, algo especial, yo quiero animarle para que usted no deje pasar la oportunidad y que hoy usted pueda creer en el Señor Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez desea entregarle su vida al Hijo de Dios, yo le voy a invitar, ahí donde está, póngase en pie en señal que usted desea creer en el Hijo de Dios. Y déjeme decirle, lo que Dios ha preparado para usted es algo especial. No es algo común, es algo milagroso, es algo sobrenatural. Venga a recibirlo, póngase en pie para que oremos por usted y usted pueda recibir el perdón, la vida, el nuevo nacimiento. Y de esa forma toda su vida será transformada.
¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? Póngase en pie. Si es primera vez que usted creerá en el Hijo de Dios, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Apreciemos lo que Dios nos da. Otros lo aprecian muchísimo, porque lo que para usted es una rutina diaria, para ellos es algo milagroso, algo maravilloso. Pero la maravilla que se ve día a día, día a día, día a día, deja de ser maravilla para quien la vive, pero no para aquel que en la distancia sabe que es algo muy especial. ¿Hay alguna persona que quiere venir al Señor Jesús? Puede ponerse en pie. O si hay hermanos, hermanas que hoy necesitan reconciliarse, no es el momento para estar caminando lejos de Dios. Es el momento de venir y reconciliarse con Él. Muy bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar. Muy bien, aquí hay otro caballero, Dios lo bendiga. Bienvenido. Otra persona, le invito para que se ponga en pie. Venga. Queremos orar por usted, para que reciba al Señor por primera vez o se reconcilie con Él. Si necesita hacerlo en el lugar donde está, póngase en pie y oraremos por usted. ¿Hay otra persona? Cristo le está llamando. Muy bien, aquí hay un jovencito que pasa. Dios le bendiga también, bienvenido. ¿Alguien más? Le animo para que crea en el Señor. Muy bien, aquí hay una joven también, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar? Es su momento. Otra persona. Recuerde que lo que usted tiene quizá todos los días, para otros es un sueño, para otros es una historia increíble. No la pueden creer. Pero ahora Dios nos la ha puesto y desde hace mucho tiempo en nuestras manos. Aprendamos a ser agradecidos con Él. Voy a finalizar esta invitación, pero si hay alguien más que necesita venir por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie. Y esta fue ya la última invitación que hice, para que la aproveche. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga. A usted que nos ve por televisión, le invito para que también aproveche esta invitación. Crea en el Señor y únase con estas personas que están ya aquí al frente. Oremos juntos. Señor, te damos las gracias por estas personas que ahora responden a tu llamado. Te ruego por aquellos que están aquí, por los que a través de la televisión están entregando su vida a ti, los oyentes de la radio. Te ruego, Padre, que en tu gracia puedas manifestarte a ellos, darles una salida, una respuesta, de tal manera que tu gracia, tu misericordia pueda acogerles. Y ahora, Señor, nosotros que ya estamos dentro de tu redil, ayúdanos para apreciar la vida nueva que nos has dado, saber que esto no es algo rutinario y no es algo que encontraremos en cualquier lugar,
sino que es un don especial que solo tu gracia, solo tu misericordia nos puede dar. Gracias por tu regalo de bondad y de amor. Te agradecemos por la gracia que has derramado y por la bendición que nos das. Ayúdanos a que la valoremos, vivamos dentro de ella y podamos agradarte cada día. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén.